Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una mujer está tendida en el suelo al pie de las escaleras. Un hombre está sentado junto a ella, sosteniendo su cabeza en su regazo. Su rostro y sus manos están cubiertos de sangre. Los paramédicos comienzan de inmediato a examinarla. La mujer no muestra signos de vida. No hay pulso. Sus pupilas no responden. Hay múltiples signos de traumatismo. Unos minutos más tarde, los médicos declaran su muerte. La policía comienza a inspeccionar el lugar. En el dormitorio principal del segundo piso hay una puerta de baño rota. Trozos de madera están esparcidos por el suelo. La pared cercana está manchada de sangre. Dentro del baño hay gotas de sangre en los azulejos, rastros de un golpe y una cerradura arrancada. En el suelo, cerca de la puerta, se encontró un pesado trofeo deportivo, probablemente utilizado para forzar la entrada. En el pasillo hay huellas descalzas que conducen hacia las escaleras. No hay señales de allanamiento desde el exterior, ni ventanas rotas. Todos los sistemas de alarma están desactivados. No había cámaras de vigilancia en el interior. La autopsia confirmó que la muerte ocurrió casi al instante. Hubo una gran pérdida de sangre, pero la herida en la cabeza fue mortal. Todos los golpes fueron realizados en la misma secuencia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Reva Rebecca Steenkamp nació el 19 de agosto de 1983 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Una ciudad con una energía poderosa, paisajes escarpados y vientos oceánicos. Era la más joven de la familia. Su padre, Barry, trabajaba como entrenador en un hipódromo y su madre, June, creaba calidez, comodidad y apoyo en el hogar. Desde una edad temprana, Reva mostró independencia, inteligencia y un gran interés por la vida. Era el tipo de niña que no tenía miedo de hacer preguntas y comenzó a formular sus principios desde muy joven. Cuando era niña, la familia se mudó a Port Elizabeth, una ciudad más tranquila en la costa. Fue allí donde Reva pasó sus años escolares. Sus compañeros la recordaban como una chica alegre, comprensiva, con una risa brillante y un sincero deseo de ayudar. Amaba a los animales, soñaba con proteger a los débiles y siempre estaba al lado de quienes necesitaban apoyo. Estas cualidades, bondad, determinación, cuidado, permanecieron con ella durante toda su vida. A medida que Reva crecía, su apariencia llamativa no pasó desapercibida. Sin embargo, ella siempre enfatizaba que la apariencia no era un fin, sino solo un medio. Ingresó en la Universidad Nelson Mandela, donde estudió Derecho. Le interesaban la criminología y la protección de los derechos humanos. No solo asistía a las clases, vivía esta profesión. Su objetivo era convertirse en abogada y utilizar sus conocimientos para ayudar a quienes se encontraban en una situación vulnerable. Le preocupaban sinceramente los problemas de justicia, igualdad y el sistema judicial. Estudiar no fue un paseo fácil para ella. Reva se ganaba la vida por sí misma, combinando trabajo y estudios. Sus amigos de esa época recordaban que era increíblemente enfocada en sus metas, pero al mismo tiempo atenta y sincera. Sabía escuchar, sabía apoyar, sabía alegrarse por los demás, y lo hacía de verdad, desde el fondo de su corazón. En paralelo con sus estudios, el mundo de la moda entró en su vida. Fue descubierta, y pronto Reva comenzó a participar en sesiones fotográficas y desfiles de moda. Su imagen se volvió rápidamente reconocible. Apareció en las portadas de revistas populares. Se convirtió en el rostro de importantes campañas publicitarias, incluidas marcas de cosméticos y casas de moda. Pero incluso en esta industria se mantuvo fiel a sí misma. Profesional, equilibrada, con límites personales claros y una comprensión de su propio valor. Uno de los principales giros en su carrera fue un contrato con la empresa de cosméticos Avon. Se convirtió en el primer rostro oficial de la marca en Sudáfrica. Esta elección fue simbólica. Avon se posiciona como una marca que apoya a las mujeres
y promueve la idea de la fuerza interior. Reva encajaba perfectamente en esta filosofía. Más tarde, comenzó a aparecer en televisión, en proyectos de entretenimiento, campañas publicitarias y programas de telerrealidad. El más destacado fue su participación en Tropica Island of Treasure, un programa de televisión sudafricano que combina exotismo, competencia y humor ligero. Allí, Riva se mostró ante el público no solo como modelo, sino también como una persona viva, sincera y cálida. Sin poses, sin falsedad. No estaba actuando, era auténtica. Pero quizás lo principal que distinguía a Reva de muchas figuras públicas era su posición social. Mucho antes de que se pusiera de moda hablar de los derechos de las mujeres y del problema de la violencia, Reva ya abordaba estos temas. En entrevistas, en redes sociales, en conversaciones personales, hablaba del miedo que enfrentan las mujeres, de la responsabilidad de la sociedad, de la vulnerabilidad y la fortaleza. No intentaba escandalizar, intentaba llegar al corazón. Amigos y familiares decían que tenía un don raro. Sabía escuchar. Recordaba los detalles importantes, se interesaba por el destino de cada persona con la que hablaba y no hacía distinción entre personas importantes y comunes. Su bondad no era una muestra, era una parte natural de su carácter. Le importaba. Siempre. Le encantaba cocinar, adoraba a sus mascotas y valoraba profundamente su conexión con la familia. Su relación con su madre era especialmente cercana, cálida, honesta, basada en una confianza absoluta. Para la familia, Reva no era una modelo ni una estrella de televisión. Era una hija, la persona que siempre llamaba para decir, «Te quiero». En 2012, su carrera alcanzó un nuevo nivel. Riva se mudó a Johannesburgo, el centro de la industria mediática sudafricana, y comenzó a desarrollar activamente su carrera. La invitaban a rodajes, entrevistas y eventos. Estaba en ascenso, llena de ideas y planes, pero al mismo tiempo seguía siendo la misma chica de Port Elizabeth, que sabía estar presente y no se consideraba por encima de los demás. Cada vez la invitaban más a hablar en eventos públicos, especialmente aquellos relacionados con el liderazgo femenino y el valor personal. No daba conferencias, compartía su experiencia. Hablaba de forma sencilla, honesta y desde el corazón. Y así conquistaba al público. Riva Steenkamp era una fuerza, silenciosa pero inevitable, hermosa pero no por su apariencia, sino por la luz que emanaba de su interior. No buscaba la fama, no anhelaba la atención. Quería vivir con dignidad, honestidad y propósito. Quería que su voz fuera escuchada y que tuviera importancia. Era una persona, con sueños, convicciones y planes, con una voz que sonaba no por la gloria, sino por la verdad. Y para quienes la conocían, parecía que todo apenas comenzaba. La noche del 13 de febrero de 2013 fue cálida y tranquila. El verano austral en Pretoria es denso, lento, como si el tiempo mismo no tuviera prisa. Casi no hay nadie en las calles, solo se oyen los grillos y a lo lejos el sonido de algunos coches. El área de Silver Woods, un complejo residencial de élite en el este de la ciudad, está sumida en la penumbra, protegida por altos muros, portones automáticos y un servicio de seguridad las 24 horas. Aquí viven quienes valoran la comodidad y la privacidad. Todo está bajo control, o al menos debería estarlo. La casa número 287 es una mansión de 2 pisos con fachadas de vidrio y un interior moderno. Todo en ella parece impecable, desde la entrada adoquinada hasta la iluminación oculta en el dormitorio del segundo piso. La casa pertenecía a una persona famosa, un atleta, un héroe nacional, un símbolo de fuerza e inspiración. Su novia, Riva Steenkamp, estaba con él esa noche. Joven, hermosa, inteligente. Una estrella en ascenso en el mundo de la moda y la televisión. No llevaban mucho tiempo juntos, pero ya se habían convertido en una de las parejas más comentadas de Sudáfrica.
Los vecinos no notaron nada sospechoso. No hubo ruidos fuertes, ni visitas, ni flashes de cámaras. La casa estaba cerrada. Las luces de las ventanas eran tenues. Más tarde, los guardias del complejo confirmarían que esa noche no se registró ninguna visita. Nadie entró ni salió. Según quienes conocían a la pareja, la velada debía transcurrir con calma. Cena, algo de conversación, tal vez ver una película. Por la mañana, cada uno tenía sus propios planes. Ningún evento, ninguna entrevista, ningún partido. Un día simple, una noche ordinaria. El reloj marca la medianoche. Afuera reina el silencio. Desde el exterior, la casa parece tranquila. En el interior, es un misterio. Solo de vez en cuando, como contaron después los vecinos, se podían escuchar sonidos apagados, pasos o ecos de una conversación. Alguien se despertó por un golpe inesperado, pero volvió a dormirse. En las zonas protegidas, están acostumbrados al aislamiento acústico. Rara vez piensan en lo que ocurre tras las paredes. Todo cambia alrededor de las 3:19 de la mañana. Una llamada de alarma llega a la central de seguridad privada. Una voz masculina suena alterada, pide ayuda. Sus palabras son incoherentes. Algo pasó. Necesitamos una ambulancia, rápido. Casi simultáneamente entra una segunda llamada, esta vez al número de emergencias. En esa conversación, el hombre informa que hay una mujer herida en la casa. Suplica que envíen médicos. Se da la dirección exacta. A las 3:26 de la mañana, un coche de seguridad entra al territorio de Silver Woods. 2 minutos después, una patrulla policial llega a las puertas del complejo. Una ambulancia la sigue. El guardia de turno abre rápidamente los portones. Todos en el puesto ya saben. Casa 287. La seguridad no retrasa a los equipos. Nadie intenta hacer preguntas innecesarias. Todos entienden. Ha ocurrido algo grave. Cuando los servicios de emergencia llegan a la casa, la fachada se ve tan tranquila como durante el día. La luz del segundo piso está encendida. La puerta está entreabierta. Uno de los oficiales entra primero, llamando a los propietarios. No hay respuesta. Unos segundos después, se escucha un grito desde el interior de la casa. Un grito masculino, desesperado, lleno de pánico. Una mujer está tendida en el suelo al pie de las escaleras. Un hombre está sentado junto a ella, sosteniendo su cabeza en su regazo. Su rostro y sus manos están cubiertos de sangre. Está gritando, llamándola por su nombre, pidiéndole que despierta. Los paramédicos comienzan de inmediato a examinarla. La mujer no muestra signos de vida. No hay latido del corazón. Las pupilas no responden. Hay múltiples signos de traumatismo. Unos minutos después, los médicos declaran su muerte. La policía comienza a inspeccionar el lugar. Se hace evidente a primera vista que no se trató de un accidente, sino de algo mucho más grave. En el dormitorio principal del segundo piso, la puerta del baño está rota. Trozos de madera están esparcidos por el suelo. La pared cercana está manchada de sangre. Dentro del baño hay gotas de sangre en los azulejos, rastros de un golpe y una cerradura rota. En el suelo, cerca de la puerta, se encontró un pesado trofeo deportivo, probablemente utilizado para derribarla. En el pasillo hay huellas de pies descalzos que conducen hacia las escaleras. No hay señales de allanamiento desde el exterior, ni ventanas rotas. Todos los sistemas de alarma están desactivados. No había cámaras de videovigilancia en el interior. El hombre que estaba en la casa está claramente en estado de shock. Llora, tartamudea, habla de manera incoherente. Sus palabras son incomprensibles, pero repite una y otra vez. No lo sabía. Pensé. No se resiste, no intenta huir, no se esconde. Permanece junto al cuerpo, como si no pudiera creer lo que ha sucedido. Pide a los médicos una y otra vez que lo intenten de nuevo. Pero el tiempo se ha agotado. Para entonces, un oficial de policía de alto rango llega al lugar. Comienza la grabación de todo lo que ocurre.
La casa es acordonada. Los primeros indicios del amanecer son visibles a través de las ventanas. El día de San Valentín está llegando, pero en esta casa ya no es posible celebrar. Los oficiales piden la identificación. La mujer cuyo cuerpo fue hallado al pie de las escaleras es Riva Steenkamp, de 29 años. Modelo sudafricana, presentadora de televisión, licenciada en Derecho. Uno de los rostros más reconocidos del país. Ha vivido aquí, en esta casa, durante los últimos meses. Con el mismo hombre que ahora está de pie en la esquina, con las manos apretadas en puños, la cabeza baja. Los vecinos comienzan a salir a la calle. Algunos corren las cortinas, otros salen a alimentar al perro. Notan los coches de policía, luego la ambulancia. Alguien toma el teléfono. El vecindario, que hace apenas unas horas dormía como aislado del resto del mundo, ahora está paralizado por una tensa anticipación. Algo ha sucedido, algo grave. Aquí, justo al otro lado de sus muros. Alrededor de las 4:15 de la mañana, el cuerpo de Riva Steenkamp es colocado en una camilla. Es cuidadosamente sacado por la puerta principal, entre los destellos de las cámaras de seguridad, pasando junto a los oficiales de policía, frente al hombre que permanece inmóvil contra la pared. Él la mira. No pronuncia una palabra, no hace un movimiento, solo silencio. No hace preguntas, no interfiere, no se mueve. La ambulancia se aleja lentamente de la casa. Al volante va un paramédico con el rostro pétreo. Ya ha llamado a la central y ha confirmado. La llamada es fatal. Detrás de él va otro paramédico. Mantiene su mano sobre la manija metálica, sin soltarla. Su rostro está cansado. Ha visto esto antes, pero no todos los días. No así. En una zona segura, con un nombre así. Con una mujer así. Para las 5 de la mañana, la situación se ha estabilizado. La policía continúa la inspección. Todas las instalaciones son fotografiadas. Las pruebas son registradas. La entrada está bloqueada. La seguridad no deja entrar a nadie excepto a los investigadores y a las unidades especiales. La información aún no ha sido divulgada a los medios. Todo se mantiene en secreto. Por ahora. Pero este es el silencio antes de la tormenta. Y en la casa número 287 todavía se percibe el olor del aire nocturno, mezclado con algo más. Delgado, metálico, inquietante. La mañana apenas comienza. Pero la vida en esta casa ya ha cambiado para siempre. Para cuando el sol finalmente se alzó sobre Pretoria, la casa 287 se había transformado de una residencia privada en una zona asegurada. La cinta amarilla cruzaba la entrada, y el estacionamiento estaba lleno de coches de policía, equipos forenses y miembros de la prensa, todos retenidos por la seguridad. Afuera de los portones había docenas de cámaras y micrófonos, pero dentro reinaba un silencio concentrado. Los investigadores sabían que cada minuto era importante. En el lugar de la tragedia, el cuerpo ya no estaba, pero cada detalle, cada huella, cada movimiento, captado o pasado por alto, permanecía. Y todo debía contar una historia, o al menos una parte de ella. Lo más importante era entender qué ocurrió entre las 2 y las 3:30 de la mañana, dónde comenzó el trágico recorrido de esa noche. En el dormitorio del segundo piso, todo estaba ordenado. La cama estaba hecha, las almohadas en su lugar y el teléfono móvil cerca. No había signos de lucha ni objetos esparcidos. En la mesita de noche había un vaso de agua, un cargador de teléfono y un cuaderno. Hay una alfombra en el suelo, sin manchas. Pero la atención de los investigadores se centró de inmediato en el baño. La puerta principal estaba derribada. Astillas y fragmentos de madera estaban esparcidos a ambos lados. La cerradura estaba arrancada, las bisagras dañadas. Había marcas de sangre en el interior, en los azulejos, en el inodoro, en la pared. Varias vainas vacías. Una bala incrustada en el panel posterior del inodoro. Los investigadores registran la ubicación de las pruebas.
Se toman huellas dactilares. Se realiza una pericia balística preliminar. En la escena se encuentra una pistola de 9 milímetros, registrada. Pertenece al propietario de la casa. Entregó el arma voluntariamente a la policía inmediatamente después de su llegada. Hay 4 casquillos usados en el arma, 4 disparos, 4 vainas. 3 balas dieron en el blanco. Una no llegó. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal comienzan a reconstruir una posible cronología. La mujer estaba dentro del baño, la puerta cerrada con llave desde dentro. Alguien desde fuera comenzó a llamar, golpear y luego a derribar la puerta. Se utilizó un trofeo deportivo. Luego, 4 disparos a través de la puerta. Luego, silencio. Luego, un intento de ayudar. O una imitación de ello. Las pruebas eran contradictorias. La casa estaba impecablemente limpia. No había señales de entrada forzada desde el exterior. La alarma fue desactivada manualmente, no de forma automática. El temporizador del sistema de entrada no se había activado. Eso significaba que nadie había irrumpido en la casa. No había ventanas rotas, ninguna marca en el suelo o en el césped fuera de la veranda. Eso significaba que todo lo que había ocurrido fue dentro, y solo dentro. Durante todo el día, la policía interrogó a los guardias de seguridad del complejo residencial. Todos los registros del puesto confirmaron que esa noche no se había registrado ninguna entrada ni salida de la casa número 287. Nadie había entrado. Nadie había salido del lugar. Tampoco había habido otras llamadas. Ninguna queja de los vecinos. Ninguna solicitud de inspección. La zona estaba tranquila. Los vecinos interrogados después dijeron no haber escuchado una discusión. Pero alguien al otro lado de la calle recordó haber oído un estallido, como un disparo, alrededor de las 3 de la madrugada. Hubo uno, luego una pausa, luego 2 más. El sonido era apagado, y en los límites del complejo era difícil determinar su origen. Aún así, la policía registró la evidencia. La balística confirmó que los disparos provinieron del mismo punto. Los 4 fueron efectuados a corta distancia, con una inclinación descendente. Todas las balas atravesaron una puerta de baño de madera cerrada. 2 impactaron en el torso y el brazo, una en la cabeza. La autopsia confirmó que la muerte ocurrió casi al instante. Hubo una gran pérdida de sangre, pero la herida en la cabeza fue fatal. Todos los disparos fueron realizados en la misma secuencia. No hubo pausas que pudieran indicar un intento de detenerse, uno tras otro. Los investigadores también prestaron atención al comportamiento del propietario de la casa. Después de llamar a una ambulancia, no abandonó la escena. Acompañó a la policía, entregó objetos, abrió armarios, respondió preguntas. Sus manos y su ropa estaban cubiertas de sangre, pero no era de otra persona. Había rastros de lágrimas en su rostro. Su abogado llegó más tarde, por la tarde. Antes de eso, él estuvo a disposición de la investigación. Sin embargo, algunas de sus declaraciones generaron dudas. Afirmó que pensó que había un intruso en la casa, que se despertó por el ruido, que gritó y no recibió respuesta, que se asustó, que abrió la caja fuerte, tomó la pistola y comenzó a disparar sin saber quién estaba detrás de la puerta. Insistió en que todo ocurrió en la oscuridad. Estaba en pánico. No se dio cuenta de que era su novia la que estaba en el baño. Los investigadores registraron todo esto, pero para ellos era importante entender por qué ella se encerró en el baño a las 3 de la mañana. ¿Por qué no intentó llamar primero a seguridad? ¿Por qué no gritó su nombre? ¿Por qué abrió fuego de inmediato? ¿Y por qué las balas estaban dirigidas a la parte inferior del cuerpo, como si supiera que el objetivo estaba en posición sentada? Era una línea muy delgada. Cada hecho podía interpretarse de diferentes maneras, pero las pruebas seguían ahí. Los psicólogos conductuales comenzaron a estudiar las publicaciones de la pareja en redes sociales, revisando sus apariciones en televisión,
entrevistas, mensajes, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su relación. También se examinaron sus teléfonos. La correspondencia de los días previos a la tragedia resultó importante. Contenía tanto palabras de ternura como malentendidos. La investigación estableció que la noche anterior realmente habían pasado la velada juntos. Cenaron. Hablaron de planes. Las cámaras en la entrada del complejo residencial los registraron regresando alrededor de las 6 de la tarde. Después de eso, nadie salió. Los teléfonos se usaron por última vez alrededor de la medianoche. Luego, silencio. En el baño se encontraron objetos femeninos. Un neceser, una bata, unas pantuflas. Todo indicaba que Rivas se estaba preparando para ducharse o ya lo estaba haciendo. Las pantuflas estaban junto al inodoro. La toalla estaba húmeda. Quizás ya se había duchado y regresó al baño para usar el inodoro. Y en ese momento ocurrió lo irreparable. Los peritos registraron un detalle interesante. La distancia entre la puerta y el supuesto punto de impacto de las balas correspondía a una posición desde la cual el tirador sabía exactamente dónde estaba la persona. O lo intuía. También se verificaron las características acústicas de la casa. Resultó que el baño del segundo piso estaba detrás de 2 puertas y una pared de concreto. Para oír un ruido, había que escuchar con atención. Para asustarse, hacía falta una ansiedad elevada. O tensión. La policía interrogó a todos los familiares más cercanos de la fallecida. Los padres de Riva dijeron que ella no se quejaba de la relación, pero a veces parecía cansada. Sus amigos recordaron que estaba enamorada, pero no siempre se veía feliz. Trabajaba mucho, pero intentaba pasar tiempo con él. Una de sus últimas publicaciones en Instagram era una foto de un atardecer con el texto: "Cada día es un regalo. No todos saben cómo desenvolverlo". Esas palabras sonaban diferentes ahora. Los investigadores tenían muchos fragmentos, dispares, como piezas de un mosaico, y todo lo que podían hacer era intentar ensamblar una imagen clara a partir de ellos. No una acusación. Aún no. Solo comprensión. Solo hechos. Solo lógica. La noche del 14 de febrero dejó demasiadas sombras. Y la tarea de la investigación era encender la luz, no juzgar, sino descubrir la verdad. La sala del Tribunal de Pretoria estaba llena desde el primer día. Periodistas, activistas, familiares, todos se habían reunido para presenciar el desarrollo de uno de los dramas judiciales más mediáticos de la historia de Sudáfrica. La gente quería escuchar la verdad. Querían entender qué había sucedido aquella noche tras los muros del exclusivo barrio residencial de Silverwood. Querían ver cómo se vería la justicia en un país marcado durante tanto tiempo por la violencia y la desconfianza hacia el sistema. Y todo esto se desarrollaba bajo la atenta mirada de las cámaras de televisión. La jueza había permitido la transmisión en directo, convirtiendo la sala del tribunal en una arena y a los acusados en personajes de un drama documental seguido por todo el país. Oscar Pistorius estaba sentado en el tribunal con traje, sin sus prótesis, con una postura encorvada. Parecía menos un héroe nacional que un hombre acorralado por el destino. En el banco de enfrente estaban los padres de Riva, June y Barry Steenkamp. Sus rostros eran severos, pero sus ojos no mostraban ira, sino dolor. Este juicio no trataba solo de culpa y castigo. Trataba de la amargura de la pérdida, de los sueños rotos, de un futuro que ya no existe. La fiscalía presentó cargos de asesinato premeditado. En su versión de los hechos no había lugar para el error ni el miedo. Según la acusación, Pistorius actuó conscientemente. Después de una discusión, tomó un arma. Fue al baño. Sabía que Riva estaba detrás de la puerta y aún así disparó. El fiscal Jerry Nell, conocido por su dureza, llevó la acusación con confianza, destruyendo metódicamente la versión de la defensa sobre el miedo a un ladrón. Llamó a las acciones de Pistorius despiadadas, subrayando que una persona que sostiene un arma tiene la obligación de actuar con la máxima responsabilidad. La defensa,
encabezada por el abogado Barry Rooks, insistía en lo contrario. Pistorius, según ellos, no era un asesino, sino una víctima de sus propios temores. Desde niño había vivido con la ansiedad de ser discapacitado. Creció en un país donde las tasas de criminalidad eran altas y las historias de asaltantes nocturnos no eran mitos, sino una realidad cotidiana. Aquella noche, argumentaban los abogados, Oscar se despertó por un ruido. No sabía dónde estaba arriba. Pensó que alguien estaba entrando en la casa. Agarró la pistola y disparó, no para matar, sino para protegerse. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que creyó. El tribunal escuchó a decenas de testigos, peritajes acústicos, balísticos, testimonios de vecinos, expertos forenses. Uno de los momentos clave fue el testimonio de los vecinos que escucharon el grito de una mujer seguido de disparos. Esto socavó la versión de la defensa. Si Pistorius pensó que había un ladrón en el baño, ¿por qué disparar después de escuchar un grito? La jueza consideró las marcas de tiempo de las llamadas telefónicas, la naturaleza de los daños en la puerta y las trayectorias de las balas. Todo esto era como un rompecabezas complejo que no siempre encajaba con claridad. El propio Pistorius dio un testimonio emocional. Lloró, se atragantó, se perdió en los detalles, a veces se contradijo. Habló de su amor por Riva, del miedo de aquella noche, de vivir con el horror de lo que había hecho. Su comportamiento fue controvertido. Algunos vieron en él un remordimiento sincero, otros una actuación para el público. El fiscal Nell lo interrogó sin piedad, llevándolo al llanto, insistiendo en que su historia era una invención cuidadosamente ensayada. Y, sin embargo, en septiembre de 2014, la jueza Tokosile Masipa emitió una decisión que sorprendió a muchos. Determinó que la fiscalía no había logrado probar la intención. Ella determinó que Pistorius efectivamente pudo haber tenido una percepción subjetiva de amenaza. El veredicto: culpable de homicidio culposo. Esto provocó una tormenta. Algunos dijeron que el tribunal había sido indulgente, otros hablaron de severidad legal. Fue condenado a 5 años de prisión. Pero Pistorius cumplió solo 1 año en la cárcel. El resto de su condena la pasó bajo arresto domiciliario. Sin embargo, esto no fue el final. La fiscalía apeló. En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica anuló el veredicto anterior y declaró a Pistorius culpable de homicidio doloso. El argumento era simple pero convincente. Una persona que dispara a sabiendas a una puerta cerrada, sabiendo que hay alguien detrás, debe haber previsto las posibles consecuencias de sus actos. Y si dispara, sería asesinato premeditado. Comenzó una nueva fase del juicio, una nueva sentencia. La fiscalía pedía al menos 15 años. La defensa insistió de nuevo en una sentencia más leve. Pistorius lo había perdido todo: su reputación, su carrera, la mujer que decía amar. Los abogados presentaron los resultados de una evaluación psicológica, enfatizando que padece trastorno de estrés postraumático y que su condición le impide adaptarse a una prisión convencional. Los padres de Riva volvieron a sentarse en la sala del tribunal, escuchando no solo el caso, sino también su tragedia personal, discutida como algo abstracto. En julio de 2016 se anunció la nueva sentencia: 6 años de prisión. Y de nuevo, se desató una ola de indignación. Se consideró un acto de clemencia, especialmente en comparación con las duras condenas por delitos menores. Pero la fiscalía no se rindió. Presentaron otra apelación. En noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Sudáfrica emitió su decisión final. La sentencia se incrementó a 13 años y 5 meses. Fue el último escalón de una larga y tortuosa batalla legal. Pistorius regresó a prisión y el país volvió a sus propios interrogantes sobre la justicia, los privilegios, la violencia y las consecuencias. Fue puesto en libertad condicional en enero de 2024, tras cumplir más de 8 años. Por ley, no podía ser juzgado de nuevo. Pero para muchos,
será recordado no como un campeón olímpico, sino como el hombre que acabó con la vida de una mujer cuyo nombre está grabado para siempre en la historia sudafricana, Reeva Steenkamp.